El pergamino de Ávila. La luz iluminaba las imponentes murallas de Ávila con un cálido resplandor, mientras en la judería las lámparas de aceite iluminaban las estrechas calles adoquinadas. Las murallas de Ávila se erguían orgullosas como un símbolo de la ciudad. Sus 87 torres y 9 puertas guardaban con firmeza las tradiciones y la convivencia de las distintas culturas que habitaban en su interior. La judería vibraba con vida. Se oía el murmullo de familias cenando tras las ventanas de madera labrada y el dulce aroma de pan recién horneado y especias flotaba en el aire. En su taller de escriba, Eliahu deslizaba el cálamo sobre el pergamino con precisión. A su lado, su hija Ragelica molía tinta en una piedra pulida, tarareando una melodía sefardí que había aprendido de su abuela. La melodía sonaba suave y nostálgica, como un susurro de la historia perdida. Para la comunidad judía, la escritura no solo era un oficio, sino un puente entre generaciones, la forma en que preservaban su historia y conocimiento. En aquellos días, los judíos de Ávila eran expertos en comercio, medicina y, sobre todo, en la creación de contratos y documentos que facilitaban la relación entre las diversas culturas que convivían en la ciudad. Esa noche, Eliahu trabajaba en un contrato de préstamo entre un mercader castellano y un alfarero mudéjar, ambos vecinos en las cercanías de la plaza del Mercado Grande. Como muchos de su comunidad, Eliahu actuaba como escriba y notario, facilitando acuerdos entre cristianos, musulmanes y judíos. En Ávila la convivencia no siempre era fácil, pero el comercio, la arquitectura y la cultura florecían gracias a las manos de todos. Las tiendas que rodeaban la plaza y la Alhóndiga, la antigua casa de los comerciantes, estaban llenas de telas, especias y objetos que llegaban de tierras lejanas, mientras los niños jugaban alrededor de las murallas, que protegían a la ciudad de los peligros externos. Al amanecer, Ragelica encontró un antiguo pergamino entre los libros de su padre, que había sido guardado en el viejo arcón de la familia. «Mira esto, padre», dijo, extendiéndole el documento con los ojos brillantes de curiosidad. Eliahu lo desenrolló con delicadeza y sonrió con emoción. Era un contrato de su abuelo, quien muchos años atrás había prestado dinero al concejo de la ciudad para la construcción de parte de las murallas, justo cuando los musulmanes abandonaron la ciudad y los cristianos comenzaron a reforzarlas tras la Reconquista, allá por el año 1088. La muralla de Ávila no solo protegía, sino que también simbolizaba la fortaleza de todos sus habitantes, incluidos los judíos, que habían jugado un papel crucial en su crecimiento económico y social. Decidió entonces visitar al cabildo del concejo, donde se encontraba don Pedro González, uno de los representantes del gobierno municipal. Al ver el pergamino, don Pedro asintió con una sonrisa. «Vuestra familia ha servido bien a esta ciudad, maese Eliahu. Mientras el concejo gobierne Ávila, la judería será protegida. La sabiduría y el comercio que traéis son parte esencial de nuestra prosperidad». Las noticias corrieron por la judería y la comunidad celebró con alegría. Esa misma noche, en la plaza, se organizaron danzas y banquetes. Las calles se llenaron de música. Los laúdes y panderos sefardíes resonaban junto a las gaitas castellanas y los tambores mudéjares. Los niños corrían entre los puestos de higos y almendras confitadas, mientras los ancianos compartían historias del pasado. Eliahu observó a su hija Ragelica escribir las primeras palabras en hebreo sobre un pergamino nuevo. «Algún día tú también serás escriba y nuestra historia seguirá viva», dijo con orgullo. Y así,
bajo el amparo de las imponentes murallas que sus antepasados ayudaron a construir y a fortalecer, la familia Ben Ezra continuó con su legado de conocimiento y esperanza, en una Ávila donde las culturas se entrelazaban, formando un tapiz de luz y sabiduría que trascendió los siglos.